Vamos a empezar con la serie Puertas Abiertas. Y saben, bíblicamente el peor enemigo de un cristiano no es el diablo. La Escritura dice en Colosenses capítulo 2, del versículo 14 al 15, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Y de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Satanás y sus demonios son enemigos derrotados. Cristo los derrotó y los avergonzó públicamente con su victoria en la cruz. La Escritura dice que lo único que usted y yo debemos hacer ahora con respecto al enemigo es lo siguiente. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de ustedes. Usted tiene que hacerle frente a Satanás. ¿Y con qué le hacemos frente al diablo? Con la palabra de Dios. De esa manera lo echamos fuera de nuestra vida. Satanás es un intruso que usted no debe permitir que entre a su vida, ni a su familia, ni a sus finanzas, ni a su matrimonio, ni a su ministerio. Usted debe resistirle, usted debe hacerle frente y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Pero en segundo lugar, el peor enemigo de un cristiano tampoco es el pecado. Porque Romanos capítulo 6, versículo del 10 al 11 dice: cuando Él murió, refiriéndose a Cristo, murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. Cristo murió en la cruz para quebrantar el poder del pecado que había sobre nosotros. El pecado ya no se puede enseñorear sobre ninguno de los que estamos aquí, a menos que nosotros se lo permitamos. Entonces el pecado, al igual que el diablo, son enemigos vencidos, son enemigos derrotados por el poder del nombre de Yeshua. ¿Saben a lo que me refiero? Pues a través de su sacrificio en la cruz por cada uno de nosotros, tanto la muerte como el pecado, como la enfermedad, como el diablo fueron derrotados. ¿Y qué dice la Escritura que yo debo hacer con respecto al pecado? Romanos 6:12 dice: no permitan que el pecado controle la manera en que ustedes viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Entonces Cristo ya quebrantó el poder del pecado en mi vida, pero mi trabajo ahora es no permitir que el pecado controle la manera en que vivo. ¿Para qué? Para que yo pueda vivir en libertad. Por eso digo que el pecado no es el principal enemigo de un cristiano, porque ya la solución se nos fue dada hace más de 2000 años. Cristo murió en la cruz por nosotros, aleluya. Sin embargo, las Escrituras nos demuestran que el verdadero problema del cristiano está registrado en Oseas capítulo 4, versículo 6, en la Reina Valera contemporánea dice: mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Puesto que tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La única cosa que destruye de forma despiadada al pueblo de Dios hoy en día es la falta de conocimiento de la palabra del Señor. Mis hermanos, la ignorancia de las Escrituras es letal en términos espirituales. Es por eso que la verdadera libertad se experimenta únicamente cuando uno se expone a la verdad de la palabra escrita. Jesús dijo en Juan 8:32: y conocerán la verdad, y la verdad los hará ¿qué? Entonces al cristiano no lo destruye el diablo, al cristiano no lo destruye el pecado. El pecado está vencido, Satanás está vencido. Al cristiano lo destruye la ignorancia. En la antigüedad, una de las cosas que los amos esclavistas le negaban a los esclavos era aprender a leer, porque los dueños de los esclavos comprendieron que un esclavo ignorante era mucho más fácil de controlar y poseer. De la misma manera, el enemigo gobierna con facilidad
cuando se ignora cómo actúa, porque el conocimiento es poder, el conocimiento de la palabra es libertad. Jesús dijo lo siguiente en Mateo 24, 43, entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltaran su casa. Ese es el poder de la información, el poder del conocimiento. Si a usted le dijeran ponte pila que a las 3 de la mañana se le van a meter en la casa, usted desde las 2 está así, vea. Usted no permitiría que el ladrón entrara. Pero ¿qué dice la escritura de la naturaleza de Satanás? En Juan 10:10 dice que el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Pero mi propósito, dijo Jesús, es darles una vida plena y abundante. Satanás es un ladrón. Él es un enemigo vencido, pero si usted le da papaya, él va a entrar. El pecado es un enemigo vencido, pero si usted le da papaya, él va a entrar. Si usted al dormir le deja la puerta abierta al diablo en su vida, él va a entrar y va a hacer lo que mejor sabe hacer: robar, matar y destruir. Y yo quiero decirle a cada persona que me está escuchando aquí en transmisión, está la gente de Destino Cartagena también ahí conectada. Denle un aplauso a la gente de Destino Cartagena. Satanás viene por tu matrimonio. Satanás viene por tu salud, viene por tus finanzas, viene por tus hijos, viene por tu ministerio. Y créanme que la intención del enemigo no es, ay, sí, vamos a entrar a hacerle un masaje. No. La intención del enemigo es matarte, es destruirte, es quitarte todo lo que usted le dé la papaya, él se lo va a llevar. Y si usted de manera ignorante abre una puerta en su vida, él no va a descansar hasta destruirlo. Y de eso se trata este devocional. De todos los devocionales que he escrito, el que el diablo más le teme es este. Te voy a decir por qué. Porque aquí se dice exactamente por dónde es que él entra. Y cuando uno descubre por dónde es que el enemigo entra, ya deja de ser ignorante. Y le cierra las puertas al enemigo para que no entre ni la maldición y tampoco entre la actividad demoníaca en mi vida. Y hay dos cosas que me gustaría hablarles hoy, que son dos principios que lamentablemente los cristianos ignoran, que abre la puerta a la maldición en sus vidas. Y lo primero es: la maldición nunca viene sin causa. Toca al de al lado, a 2, 3, dígale: la maldición nunca viene sin causa. Y en Proverbios capítulo 26, versículo 2, en la Reina Valera del 60, dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Bíblicamente, ninguna calamidad, ninguna derrota, ningún fracaso en la vida de un creyente viene porque sí. Hay una causa detrás de esa maldición. Detrás del fracaso de ese matrimonio, detrás de esa crisis financiera, detrás de ese estancamiento constante, detrás de esa enfermedad, detrás de esa mala suerte en el amor, en los negocios, en el emprendimiento, hay una maldición. Y bíblicamente esa maldición no viene sino por una razón. Y cuando uno descubre qué razón está trayendo la maldición y cierra esa puerta, inmediatamente la bendición empieza a fluir. Pero la mayoría de cristianos ignoran las puertas que le están abriendo al diablo. En Deuteronomio 30:19 dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigo de la decisión que usted tome. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Según las escrituras, vivir en bendición o en maldición no es responsabilidad de Dios, es tu responsabilidad.
Lo único que el Señor hace es darnos a elegir. Es por eso que una vida de maldición o de bendición no es producto de la casualidad, sino más bien una elección, no es un accidente. ¿Cómo está de lindo el pastor? ¿Cómo está de bendecido? Eso no es accidental. Uy, pero mira cómo está esa pelada garrapatosa. Está arrastrada. ¿Qué será que pasa? Eso tampoco es una casualidad. Ni las bendiciones ni las maldiciones son casualidad. Porque la Escritura dice que cuando usted aprende a elegir la bendición, Dios lo bendice. Pero cuando usted elige la maldición, usted va a recibir maldición. El descubrimiento más grande que usted va a hacer en este nuevo devocional es que usted es quien decide si le va bien o mal en la vida. Usted decide si fracasa o no en el matrimonio. Usted decide si se arruina o si prospera financieramente. Pregúntenme por qué. Porque al final la bendición y la maldición se decide por su obediencia a la palabra del Señor. Por eso es que Josué 1:8 dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche. ¿Para qué? Para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. El éxito de tu vida depende exclusivamente de la palabra de Dios. El éxito en tu vida depende exclusivamente de cuánto obedeces lo que la Escritura dice. Entonces, cada vez que usted deliberadamente decide desobedecer lo que en la palabra está escrito, usted le está abriendo una puerta de maldición al enemigo. En Deuteronomio 28:2, en la Reina Valera contemporánea dice: si escuchas la voz del Señor, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. ¿Saben? Dios no dispuso que el hombre buscara las bendiciones. El diseño original del Señor es que las bendiciones te busquen a ti y te alcancen. Entonces, cuando usted de forma radical decide obedecer los principios y los mandamientos que enseña la palabra, usted será bendecido. Usted será próspero en todo lo que haga, en todo lo que emprenda, porque la bendición es atraída por la obediencia. La bendición y la obediencia son polos magnéticos, ellos se atraen. Donde hay bendición, hay obediencia a la palabra. Y donde hay obediencia a la palabra, hay bendición. Sin embargo, Deuteronomio 28:15 también dice: si no oyes la voz del Señor tu Dios, ni procuras cumplir los mandamientos y estatutos que hoy te mando a cumplir, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Toda esa gente que dice que yo estoy salado, yo creo en eso, porque la Biblia dice que las maldiciones persiguen de la misma forma en que persiguen las bendiciones. Entonces, cuando usted dice que yo, la verdad es que voy a vivir como yo quiera, usted le está abriendo una puerta al enemigo. Por eso es que la bendición y la maldición, como dice la Escritura, no vienen sin causa. Algo provoca la maldición. ¿Y qué es, pastor? La desobediencia directa a la palabra del Señor. Por eso, cuando usted ignora las Escrituras, usted no sabe lo que está desobedeciendo. Y usted, pero siento que hay algo que está ahí, porque usted, por ignorar la Escritura, está haciendo algo que le está abriendo la puerta al enemigo. Y siempre es algo que usted está desobedeciendo de la palabra del Señor. Así que cuando usted, sea por ignorancia o no, hace lo que la Biblia dice que no debe hacerse, usted inmediatamente abre de par en par una puerta de maldición en su vida. Le voy a poner un ejemplo, y es uno de los ejemplos que van a encontrar en el devocional de una de las actitudes que atraen maldición a nuestra vida. Y la primera es Deuteronomio 29, del 19 al 20, en la versión PDT dice: cuando una persona escuche estas maldiciones, escuche, y se crea bendito, diciendo para sí: yo seguiré haciendo lo que me da la gana, no me va a pasar nada, entonces el resultado será un desastre total.
El Señor no lo perdonará, porque la ira y los celos del Señor se encenderán contra esa persona. Las maldiciones escritas en este libro le pasarán a esa persona, y el Señor borrará toda memoria de esa persona sobre la tierra. Entonces, esa actitud de yo hago lo que me da la gana, vea, prueba que está así como está. Porque la terquedad y el orgullo abre puerta a la maldición en la vida. Y es una maldición terrible, porque dice la Biblia, desastre total. ¿Por qué? Porque con esa declaración usted está diciendo, no me importa lo que la Biblia dice, no me importa lo que Dios dice, la verdad es que yo hago con mi vida lo que me da la gana. Cuidado con esa expresión. ¿Sí ve? La gente por ignorante dice cosas y hace cosas que no deberían ni decir ni hacer. Luego se preguntan, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Porque la Escritura dice, ojo con los que dicen eso, que en lugar de decir voy a cambiar, voy a someterme a la palabra de Dios, voy a hacer lo que la Biblia dice, dicen algo como, la verdad es que yo con mi vida hago lo. Qué lindo la prédica el pastor, qué lindo lo que la Biblia dice, pero yo soy yo y yo hago lo que me da la gana. Por eso esa gente que dice así siempre termina mal, porque atraen una maldición de desastre total en su vida. Pero el segundo principio que los cristianos ignoran es que destruyen su propio muro. Así que la advertencia es, no destruyas tu muro. Toque al de al lado a 3, 4, dígale, no destruyas tu propio muro. En Job capítulo 1, versículo del 6 al 10, la Escritura dice, y un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor. Y el acusador Satanás vino con ellos. Cuando se hacen reuniones en el cielo, el diablo asiste. Y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. ¿Sí ve? El diablo pasa averiguándole la vida a todo el mundo. Por eso es que el chismoso es como el diablo. Versículo 8. Entonces el Señor preguntó a Satanás, listo, ¿dónde está averiguando de todo el mundo? Entonces, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra. Que el Señor hable así de nosotros. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Y miren la respuesta de Satanás. Y Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades, y has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Según las Escrituras, Job era de uno de esos hombres cuyo estilo de vida frustraba al diablo. Porque una de las cosas que el diablo es envidioso. Y cuando una persona empieza a prosperar en la tierra por la bendición de Dios, él se ensancha en contra de esa persona. Y dice, ¿cómo así? Pero cuando esta persona cumple con lo que Job era, íntegro, intachable, apartado del pecado, temeroso de Dios, esa persona tiene un muro de protección, y el diablo con ganas de hacerle algo y nada, la cerca eléctrica. Pero ¿cuál es el problema de los cristianos? Que cada vez que usted peca, usted le hace un hueco al muro. Y es por eso que pero si yo soy cristiano, ¿por qué me pasan estas cosas? Porque el diablo, lo único que hace en esta vida es recorrer la tierra. Y él empieza a visitar casa por casa. Pero en esta casa tienen hasta los portones abiertos. ¡Epa! Vamos a llamar al infierno, que se venga la demoniera. Y él tiene un grupo en WhatsApp que se llama el parche diabólico. Aquí está esta iglesia de par en par, no ayunan, no oran, están en pecado, la gente sirve en pecado, vamos a meternos. Y se destruyen las congregaciones así, se destruyen las familias así, porque el mismo cristiano destruye su propio muro.
Todo cristiano nacido de nuevo, cuando tiene una relación con el Señor, Dios le pone un muro para que el diablo no se meta. Entonces es una tontería que usted diga, no, yo no creo en el diablo, por eso que está lleno de demonios. El diablo le encanta que la gente no crea que él existe, para que él pueda operar sin ningún problema. Pero la Biblia dice que uno debe hacerle frente al diablo, resistir al diablo. Eso significa que uno tiene que pararse firme en el muro espiritual que tiene y decirle, aquí no entras. Todos los días decirle, con mis hijos no te metes, con mis finanzas no te metes, con mi llamado, con mi ministerio no te metes. Pero cada vez que usted peque, como usted decirle al diablo. Y le abre el muro, le abre la puerta para que el enemigo entre. Si usted de manera arbitraria empieza a pecar y empieza a hacer cosas que desagrada a Dios, el enemigo se va a meter por el muro, luego va a entrar a la puerta de la casa y cuando usted menos lo espera, el diablo está desayunando, se está fritando los huevos y se está haciendo en la cocina suya. ¿Por qué? Porque usted le dejó entrar. Yo quiero que ustedes sepan que la bendición del Padre es para todos sus hijos obedientes. Después de que usted obedezca la palabra del Señor, el enemigo no lo puede tocar. Es por eso que primera de Juan 5:18 dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar ¿qué? Porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Yo pensé que alguien iba a decir amén a eso. La mejor protección espiritual se llama obediencia a la palabra de Dios. La mejor protección espiritual es que usted obedezca al Señor. Pero esos cristianos que usted nada más los ve el domingo en la iglesia y de lunes a sábado con la pecadera de la pecamentina, esos son los cristianos que se enferman, entonces viene un demonio, se mueren, un accidente que no es qué, estancamiento, frustrados, limpios todo el tiempo como una Pepe Guama. Y usted dice, pero ese pelado va a la iglesia, sí, pero no vive como Dios dice. Si usted abriera sus ojos espirituales, ni muro tiene, imagínate, ni andén. Y muchos, si Dios les abriera los ojos espirituales, vieran que tienen letreros así que dice, diablo aquí, de neón. Ya el diablo lo tiene como estación de servicio. Cada vez que viene a Valledupar, ya yo sé dónde alojarme, en el hostal. Y por eso usted ve cristianos que tienen décadas en las iglesias y no avanzan, se estancan y esos ministerios no avanzan. ¿Por qué? Porque le abren puerta al diablo. Entonces yo he creído que este mes el diablo se va a largar de nuestras familias, de nuestras vidas. El maligno no puede tocar a los hijos de Dios. Digan amén aquí. Entonces cada vez que usted elige vivir para Dios y tomarlo en serio, se puede mudar la bruja Dioselinda si quiere al lado de la casa. Y le pueden tirar lo que sea, la envidia, pastor, y que el mal de ojo, pastor, me cayó encima. Ojo con el pecado. ¿Usted cree que nosotros no somos el blanco de Satanás? Yo a veces siento cuando me están haciendo brujería, pero yo me río, digo, ja, 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 puedes hacer lo que quieras, aquí no entras. Por eso cuando voy a pecar, lo pienso dos veces. Yo no voy a abrirle una puerta al enemigo en mi familia, en mi vida, con mis hijos. Yo estoy seguro que si usted entiende lo que yo le estoy predicando hoy por el Espíritu, nunca más esa aflicción va a llegar a tu vida. Nunca más el enemigo se va a regodear sobre ti, porque usted le va a cerrar la puerta al diablo en su vida. Quiero invitarle que ahí donde usted está se ponga de pie. Y miren lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo del 2 al 13. Y yo quiero declarar esa palabra sobre todos los que me están escuchando. Dice, si obedeces al Señor tu Dios
recibirás las siguientes bendiciones. ¿Cuántos obedientes a la palabra del Señor hay aquí? Dice: tus ciudades y tus campos serán benditos. Valledupar será bendecida por nosotros. Nuestros municipios, nuestros pueblos, las fincas, lo que tengamos será bendecido. Versículo 4: tus hijos y tus cosechas serán benditos. Pastor, ¿hay hijos malditos? Sí, y en este devocional lo van a aprender. En esta serie lo van a aprender. Hay hijos que nacen en maldición y los padres no han roto eso, por eso es que están así. Bueno, este mes va a ser de libertad en el nombre de Jesús. Número 5: tus canastas de frutas y tus paneras serán benditas. En ese versículo me gusta lo que dice la Reina Valera. Dice: tu arteza de amasar, que es donde los hebreos amasaban. Hoy sería nuestra cocina. Hay cocinas que están bajo maldición, por eso los mercados no rinden. Uy, este devocional va a ser la locura. Vayas en donde vayas y en todo lo que hagas, usted será bendito. No es que yo tengo que cambiar de trabajo, no, usted lo que tiene que ser es bendecido. Hasta vendiendo boli Dios lo puede bendecir. El problema es que usted no está bajo bendición. Pero si usted estuviera bajo bendición, así sea vendiendo galletas, usted Dios lo bendice. Porque la Biblia dice que toda labor da su fruto. El tema es estar bajo bendición. Y miren lo que dice: el Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. No soy yo, es Él el que los vence, esos brujos, esos hechiceros, esa gente que mal de ojo, que no sé qué, a esa que la envidia de la gente, que la brujería. El Señor los vencerá cuando me ataquen a mí. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se van a dispersar por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas. Escuche la expresión: te asegurará. Significa que antes de que usted haga algo, Dios dice: haz lo que yo te tengo asegurada. El mejor seguro de vida es el respaldo del Dios Todopoderoso, aleluya, que viene como consecuencia de la bendición. Y luego dice: el Señor te asegurará bendición, llenará tus depósitos con granos. Es cuando uno abre la nevera así, la ve llena, la alacena llena. Eso es bendición. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. No va a usted tener necesidad de emigrar. Donde Dios lo pone, ahí Dios lo bendice. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que haría. Y entonces todas las naciones del mundo verán que eres el pueblo elegido por el Señor y quedarán asombradas ante ti. Tu familia va a ver el respaldo de Dios contigo. Tu familia va a ver el respaldo de Dios contigo. La gente que te rodea va a ver la presencia de Dios en tu vida. Y escuche eso. En el versículo 12 dice: el Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno desde su inagotable tesoro en los cielos y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedir prestado. Si escuchas los mandatos del Señor que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá a la cabeza y no en la cola, y siempre estarás en la cima, nunca por debajo. Que alguien me diga: si no es la voluntad de Dios que uno triunfe, si no es la voluntad de Dios que uno progrese, si no es la voluntad de Dios que tú asciendas, que tu negocio sea el número 1 en la ciudad, si no es la bendición de Dios, entonces ¿quién más lo puede hacer? Yo estoy profetizando: Dios va a bendecir esta casa, Dios va a bendecir Centro Cristiano Destino, Dios va a levantar tu casa, tu hogar, tu familia. Dios va a bendecir tus hijos, tus generaciones. La bendición de Dios es: te pondré en la cima.